Bien, regresamos a caragotarradio.com, a su programa Al Grano. En esta oportunidad le damos la bienvenida y la buenas tardes a nuestro segundo invitado del día de hoy, viernes, al diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda, Félix Freites, diputado por Fuerza Vecinal. Y la primera pregunta que le hice mientras ustedes escuchaban ese tema era: ¿cuántos diputados de la oposición hay en el Consejo Legislativo de Miranda? Me dice que 5. Yo digo, ¿cuántos son en total? 15. Sí. Bueno, de a poquito en poquito, lo que pasa es que el tiempo pasa, pero bueno, lo tenemos acá. Bienvenido, diputado, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Sí, es duro. Bueno, Yasmin, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí estamos en esa situación, digamos, dura, pero frente a la cual venimos poniéndonos al frente y buscando todos los mecanismos posibles para que esa gestión, en la que nosotros somos una minoría que no tiene mayor incidencia en esa Cámara, pero que esa gestión funcione donde tenga que funcionar y nosotros buscar resaltar dónde está fallando la gestión, por ejemplo, en materia de educación. Ok, fíjate, antes de entrar en materia de educación, de infraestructura, porque Miranda tiene todos los problemas que tiene el país, los tiene Miranda concentrados, completicos, y con una población sumamente pues abandonada en términos generales en el estado Miranda, al igual que el resto del país. Pero antes de entrar, acabo de decir algo muy importante. A pesar de que ustedes no tienen incidencia en las decisiones, porque por supuesto no están ni siquiera a la mitad, no tienen la mayoría la tiene el PSV. No menos cierto es que ustedes son el único vínculo con nosotros para alertarnos a tiempo de lo que puede estar sucediendo, a diferencia de lo que sucedió en el municipio de Libertador. Si ayer estuvo acá, o la concejal de oposición, son dos, uno de la MUD y Mayerin Chino de Alianza del Lápiz, dos concejales dentro del municipio de Libertador. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que amanecimos con un cambio de símbolos, un cambio de un montón de cosas. ¿Por qué no lo alertaron? ¿Por qué no lo avisaron? Si además aquí se dijo que desde el antiguo Consejo Municipal de Libertador, la oposición, según ella, ya habían aprobado prácticamente esos posibles cambios. Entonces uno dice, wow, o sea, ¿por qué no lo alertan? Ustedes están allí para hacer un vínculo con nosotros independientemente. Eso no los exonera a ustedes de responsabilidad, a eso me refiero. Si bien es cierto, no son mayoría, no son los que aprueban, no menos cierto es que ustedes tienen la obligación de informarle a uno qué es lo que está pasando y prender el bombillo rojo, hacer una alerta. Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que hasta el momento, o qué es lo que han logrado empezar a hacer? Porque es que Miranda tiene una deuda con nosotros terrible. Sí, mira, recordemos, Yasmín, que nosotros teníamos como oposición una situación dramática con la anterior gestión, que era el mismo gobernador, que era que no teníamos representación en la Cámara. Es decir, no solo el pueblo de Miranda, sino que no había una autoridad que pudiera ser interlocutor de lo que estaba ocurriendo allá adentro. Nosotros hemos comenzado por estructurar cómo se está ejecutando la gestión en la gobernación de Miranda y hacia dónde va orientada las prioridades. Por ejemplo, nosotros tenemos un drama que es el tema del agua. El tema del agua, por ejemplo, Chacao tiene un 70% del problema resuelto, pero el resto del estado... Chacao, es que a mí cuando me nombran Chacao, con todo respeto y con el aprecio que le puedo obtener a varias autoridades del municipio de Chacao, empezando por el alcalde, Chacao es una tacita de plata. Sí, por eso te digo, pero es la excepción. Claro. O sea, la generalidad es que si no lo hubiesen hecho con lo que devenga Chacao de recursos, sería anormal no haberlo hecho. Así es, así es. Pero bueno, venimos no es el caso de Sucre, por ejemplo. Sí, venimos solicitando incorporarnos en unas mesas de trabajo de agua con Hidrocapital, con la gobernación, que ha creado una dirección también para trabajar en el tema de política pública de promoción del agua. Y todo esto ha sido un proceso difícil, pero en el cual nos hemos tenido que sentar, Yasmín, con toda la voluntad para identificar cuáles son los planes, programas, proyectos y servicios que la gobernación va a destinar para dirigir mejoras a las comunidades en Miranda. ¿Hacia dónde está dirigiéndose la propiedad? La prioridad? ¿Dónde están los sectores vulnerables atendidos? ¿Dónde está la tercera edad que está en petaria abandonada y que necesita pues una atención, un trabajo
permanente y constante de verificación del tema del acceso a las medicinas. Ahora, pero hay conciencia por parte del gobernador y del resto de los diputados. Hay coherencia en lo que están haciendo. Sí. ¿Están de acuerdo todos ustedes en que hay que destinar ciertos recursos y establecer prioridades? Mira, Yasmín, nosotros empezamos. Están trabajando en equipo, con un voto de confianza. Nosotros comenzamos aprobando la ley de presupuesto. Prácticamente nosotros llegamos el 21 de noviembre al Consejo Legislativo. Y la ley de presupuesto, que es como decirte una resma de papel, llegó 3 días después y se aprobó 3 días siguientes. O sea, era imposible técnicamente, humanamente, poder revisar eso en detalle. Nosotros lo aprobamos con un voto de buena voluntad. Porque no lo revisamos. No, nosotros lo aprobamos porque vimos, digamos, cuáles eran las prioridades en materia de gestión de seguridad, de gestión social y de gestión de infraestructura. Digamos, vimos cuáles eran los principales, lo que llaman los planes operativos anuales, vimos hacia dónde estaban enfocados los recursos y en función de eso lo aprobamos. Ahora, nosotros tenemos que ejercer un control sobre ese presupuesto que aprobamos, que es cómo se va a ejecutar en el POA sistemáticamente durante todo el año eso. Nosotros ya llevamos un primer trimestre del año, en el cual nosotros tenemos que rendirle cuenta a la comunidad de, bueno, qué ha ocurrido con los recursos que se autorizaron para la ejecución de pozos de agua en Miranda. ¿Qué ha ocurrido? Pero van a llegar los pozos de agua para Miranda. Sí, bueno, tienen que llegar porque se están aprobando los recursos. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta Miranda? Mira, nosotros tenemos ahí, lo que ocurre es que hay insuficiencias presupuestarias y nosotros hemos estado aprobando el presupuesto además en créditos adicionales porque es el gobierno central. Recordemos que el gobierno de Miranda depende del situado constitucional. Pero el gobierno de Miranda, en la persona de Héctor Rodríguez, sí. Los recursos le llegan. No, yo no te digo le llegan facilito, sí, le llegan a tiempo. Pues. Sí, pero me refiero a que nosotros no tenemos en el Estado mecanismos de recaudación como lo tiene una alcaldía o como lo tiene el gobierno central. La única vía de ingreso al Estado, digamos, son los recursos del situado. No hay más, es decir, no hay una importante recaudación de impuestos, aunque sea cobro de tasas, pero que son unas tasas mínimas que tienen límites, no como en los municipios que mientras más actividad económica hay, más suben sus ingresos. Es decir, ahí hay algunas limitaciones de autonomía financiera. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno central? Ha ido desembolsando recursos en la medida en que la gobernación se los va solicitando al Ministerio de Finanzas. Entonces, se hace una ley de presupuesto donde se estiman unos gastos en base a estos planes, programas, proyectos y servicios. Ahora, en nosotros está un gran compromiso, que es que esos planes, programas, proyectos y servicios no pueden ser creados, Yasmín, desde una oficina o desde una empresa. Eso tiene que ser construido con la misma comunidad que sufre los problemas. ¿Funciona así o no funciona así? Bueno, estamos apuntando a que funcione así. Nosotros cuando entramos vimos un esquema que no es el nuestro es vincular a la comunidad en la solución de su propio problema. ¿Y el esquema que viste cómo era? Bueno, un esquema muy centralizado, o sea, la verdad es que, y no solo ahí, eso ocurre mucho en muchas gestiones, donde se centraliza el gobierno y se ocupa solo, digamos, de ejecutar políticas públicas en función de lo que planifican estadistas o analistas políticos o consultores políticos, pero ¿qué es lo importante aquí, Yasmín? Que logremos, mira, yo admiro mucho a Enrique Mendoza. Recuerdo yo que Enrique Mendoza iba a las comunidades, organizaba a la gente, ponía a la gente que se pusiera de acuerdo en cuál iba a ser los proyectos que iban a ejecutar en esa comunidad. Les entregaba los recursos de manera directa. Y ahí, Enrique Mendoza fue creando una gran red de líderes importantísimos en Miranda. Entonces yo en estos días lo vi y le tengo mucho cariño, ya es un poco mayor. Pero nosotros tenemos que buscar la transferencia de recursos hacia las comunidades. Pero transferencia de recursos hacia las comunidades, yo lo puedo entender. Puede sonar como una idea, bueno, no es nueva. Tú mismo lo acabas de decir, era una política del propio Enrique Mendoza en el pasado y probablemente de otros alcaldes o gobernadores. Pero el problema no es entregárselo. Hoy en día tienen que estar muy conscientes de a dónde van a ir a parar los recursos, porque la gente no está preparada. La gente no está preparada. No, es tanto así que surgen una serie de emprendedores y a la vuelta de la esquina 3, 4, 5 meses porque no tienen conocimiento, quiebran y tienen que bajar a Santa María. Entonces,
esas personas, si bien es cierto, sí pueden tomar la decisión de cuál es la prioridad, tienen que estar acompañados, tutelados por ustedes, porque de lo contrario, esos reales también se pierden. Sí, por eso para nosotros, por ejemplo, una prioridad es una ley de emprendimiento que cree un fondo para la capacitación empresarial. Ese es el problema, Yasmín. Ahora, ¿cuáles son los problemas de Miranda? Si vamos a chequear, ¿cuáles son las prioridades? Yo como mirandina, yo digo agua. Bueno, el agua lo tenemos a todo nivel, pero el agua en Miranda es terrible. Seguridad. Yo te diría que antes de seguridad y casi que antes del agua hay un drama económico. Bueno, o sea, amén del drama, pero claro, pero es que el agua es vital para vivir. Si no me das agua, pues me muero. Así es. Mi calidad de vida ha desmejorado porque no tengo los mínimos servicios básicos. ¿Cómo puede un emprendedor trabajar si no tiene línea telefónica, no tiene internet, no tiene agua, tiene los cortes de luz? Wow, es cuesta arriba. Duro. Bueno, mira, yo creo que hay un tema, como te decía, Yasmín, que es el tema económico, en el cual venimos también tratando de impulsar leyes que le permitan a la gobernación. Al final nosotros lo que podemos es aprobar leyes, presupuestos y controlar las políticas públicas que ejecuta el gobierno. ¿Pero qué más leyes necesitamos? Si lo único que necesitamos es que de verdad las cumplan. Sí. Bueno, ahorita estamos, por ejemplo, en un proyecto de ley de emprendimiento que eso sea la creación de un fondo, claro. dentro de la ley, exista la creación de un fondo que nos permita financiar la formación empresarial de esos muchachos y que de repente podamos tener cámaras de comercio dando talleres de contabilidad o de manejo financiero de empresa, de organización, en lo jurídico, en lo económico, exacto. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece. Ojalá lo puedan adelantar porque eso es una forma. En la medida en que el venezolano pues no crezca en formación, es muy cuesta arriba que pueda defender su pedacito de tierra. Sí. Pero vamos a solicitarte un permiso, un compromiso que tiene carabotarradio.com. Y al regreso, pues yo también, una de las razones por las cuales te invité aquí a carabotarradio.com, a mi programa El Grano, fue justamente porque eres uno de los voceros que habla de la necesidad de unas primarias para buscar un candidato a la presidencia. Bueno, yo no sé si estamos en tiempo, si está de avanzada, si pudiésemos esperar para hablar de eso más adelante, pero yo sé que el tema está sobre la mesa. A ver, eso, si me lo permites, quiero saber tu opinión. Nos vamos con un tema y ya regresamos. Bien, regresamos a carabotarradio.com, nuestro programa El Grano, y en esta oportunidad continuamos nuestra conversación de hoy viernes en compañía del diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Félix Freites, diputado justamente por Fuerza Vecinal en el Consejo Legislativo. Bueno, habrán algunas otras leyes, yo no sé si quieres hacer un resumen de lo que se ha avanzado desde que llegaste hasta la fecha. Cortico, porque quiero entrar en materia de elecciones. Sí, bueno, nosotros, como te digo, hemos tenido iniciativa en dos leyes, en la ley de primarias, de promoción de primarias, porque una vez que entramos en el Consejo Legislativo, pues uno de los principales dramas que se sufrió en la elección del 21 de noviembre fue una decisión muy tardía que tuvo unas consecuencias y esas consecuencias originaron ese resultado que se obtuvo el 21 de noviembre, gracias a no encontrar sensatez, gracias a no encontrar un método para ponerse de acuerdo, gracias a no respetar los acuerdos que se habían llegado. Yo creo que fue un capricho, no sé cuál es, si en las dos direcciones, en una, pero ese tome y dame entre Carlos Cariz y David Uzcategui no le dejó nada bueno al Estado. Dramático. También venimos impulsando un proyecto de ley de emprendimiento, como te digo, para buscar transferencia de recursos hacia las comunidades, centros de estudiantes, universidades. Creemos que desde allí deben nacer las grandes soluciones estructurales que se requieren en el Estado. Y también hemos estado participando mucho en una ley que es la reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología, que ha sido propuesta por el PSUV, pero que nosotros estamos participando activamente porque ahí hay unos temas que nos ocupan. El tema de la incorporación de la academia en la gestión pública, cómo nosotros elevar el nivel de eficiencia con profesionales que tenemos de punta. Mira, ayer me escribía a mí un mensaje un señor jubilado y el señor trabajó
35 años en el metro de Caracas, un experto, ingeniero, está desocupado en su casa y quiere generar aportes viendo la crisis que se está viviendo en el metro de Caracas. Entonces, a esa gente nosotros que están en su casa o que están en la universidad dando clases o que están, digamos, haciendo alguna otra tarea y están siendo subutilizados. Debemos incorporarlos porque estamos viviendo una situación dramática. Yasmín, y yo te digo algo, yo me emociono. En estos días estuvimos en el Zulia y vimos algo, y escuchan los cuentos de las comunidades. La gente ve, por ejemplo, que hay un baño roto en el colegio de la comunidad y se va el tipo que sabe de albañilería y el tipo va y voluntariamente va y lo resuelve. Y el otro va y pone un bombillo. Mira, a mí me decían en estos días, y yo viendo eso, me decían, mira, el colegio Gustavo Herrera. Yo amo el colegio Gustavo Herrera. Yo estudié el primer año de bachillerato en el Gustavo Herrera. Bueno, yo lo amo. O sea, a mí me duele que el colegio Gustavo Herrera esté en una situación compleja. Una infraestructura espectacular. Bueno, eso nos tiene que llamar a nosotros como venezolanos a incorporarnos y ponernos al frente. Y no esperar que venga, bueno, es que el responsable es el gobierno central o el Ministerio de Educación o la Gobernación. No me ha dicho que otras cosas ha adelantado hasta la fecha. Esas dos leyes. Sí, esas dos leyes y la ley de ciencia y tecnología. Hemos trabajado en principio en este trimestre en esas tres leyes. ¿Qué me puedes decir de la buena voluntad del gobernador del estado Miranda, de Héctor Rodríguez, en cuanto a colocar pozos de agua, ya que no hay forma que nos llegue el agua a nuestras viviendas? Sí. Bueno, ahí empecé. Lo que ocurre también es que colocar el pozo no solo pasa por la voluntad y por el dinero, pasa también por la factibilidad de que tú puedas colocar un pozo en algún sitio determinado. Pero si no hacen ni siquiera los estudios, por ahí estamos comenzando, estamos pidiendo que se avancen los análisis técnicos, científicos que nos permitan detectar dónde son las zonas, sobre todo los sectores vulnerables. Mira, nosotros, por ejemplo, Yasmín, el tema del pozo de agua, hay sitios donde tú no le puedes poner el pozo de agua, como se hizo, como tú dices, en el municipio de Chacao. ¿Cómo haces tú para generar un centro de distribución de agua, pero que lo coloques en el sitio que es prioridad? Bueno, donde hay una escuela, donde hay un ambulatorio, donde hay un hospital, ese es el sitio del pozo de agua. Y entonces, y tú ves, y hemos visto la experiencia, por ejemplo, Baruta, de hecho, está por lo menos programado para seguir adelantando más pozos de agua, inclusive en urbanizaciones donde no les llega el agua. Bueno, y debe ponerse la comunidad al frente. Mira, por ejemplo, el tema de las tuberías, ¿no? De los ductos que deben llegar a cada tanque. Bueno, la comunidad tenemos que buscar la forma, porque estamos en una situación muy dramática. Los municipios... Esas tuberías están colapsadas. Sí, no, pues me refiero a las tuberías que habría que colocar para que el pozo pueda tener una red de distribución en la comunidad. Entonces, estamos viviendo una situación tan compleja, incluso a nivel local. Pero eso lo tienen que hacer a través de las alcaldías. Sí, pero la ejecución, fíjate que nosotros nos hemos encontrado con casos donde la misma comunidad genera aportes, como que si estuvieran en un condominio. Quien pueda tiene que aportar. Aquí tenemos que ponernos todos al frente para buscar. Claro, uno puede aportar una vez que ustedes lleguen con todo el estudio realizado. Así es. Y digan, aquí se puede hacer un pozo. En ese momento se necesita tanto, la gente lo va a aportar. Vámonos, porque nos quedan 6 minutos y es poquito tiempo, 7. Me va a agarrar como 2 minuticos más. Sí. Para entrarle al tema de las elecciones, que tú eres uno de los voceros que está llamando a unas primarias para elegir a un candidato de la oposición en vísperas de las elecciones presidenciales que están pautadas para el 2024, ¿no? Sí. Ok, eres uno de los voceros. ¿Por qué? Es una pregunta que me ha hecho mucha gente. ¿Por qué tiene Venezuela que llevar obligatoriamente un solo candidato cuando vemos que en otros países hay 2 y 3 candidatos y la gente decide cuál de los 3 me gusta? Porque yo tengo que decidir entre blanco y negro. Si el negro no me interesa y el blanco lo quiero manchar con un poquito de gris, porque no tengo que encontrar un tercero. Mira, te voy a decir lo que pasa. Dime. Nosotros en realidad hay que reconocer que hay una organización política que es el PSUV con una estructura poderosa, muy esquematizada, tiene unos niveles de penetración. Pero tienen 20 años en el poder. Wow, si no lo hubiesen hecho 20 años. Es así. Bueno, tienen 20 años de organización. Frente a eso, Yasmín, la realidad es que nosotros, para tener una opción realmente de triunfo, pues tenemos que buscar concentrar la mayor cantidad de votos en un líder, porque el problema es construir ese líder
y en qué momento aparece ese líder y le da tiempo necesario para recorrer o hacer las giras que tiene que hacer para que el país lo conozca y se conecte con él. ¿Cuánto tiempo hace falta para eso? Bueno, pues hace falta más de un año. Ahora, si no estamos de acuerdo en algo en que muchos países, mira, nosotros empezamos nuestra propuesta de ley de primaria, porque hicimos incluso una propuesta de ley de primaria en el Consejo Legislativo de Miranda, viene de un estudio de derecho comparado, donde, por ejemplo, en Argentina, Chile, Perú y Paraguay existen leyes de primaria. Es decir, son países donde eso es normal. El artículo 67 de nuestra Constitución le ordena a las organizaciones con fines políticos consultar a sus militancias para la elección de candidatos. Eso aquí no se hace, Yamil. Bueno, no se hace porque aquí los partidos políticos, vamos a estar claros, aquí no se salva ningún partido político. Aquí los partidos políticos, si yo tuviese, no lo voy a hacer, porque soy respetuosa, pero si yo tuviese que sumar las cartas, yo le diría que ningún partido político, de verdad, quiere consultarle a su militancia. Internamente, ellos deciden, es el candidato, soy yo el candidato y punto. Y si me gusta, bueno, ahora traten ustedes, todo mi equipo, de llevarme hacia el pueblo. Es al revés, o sea, yo me impongo. Claro, se disfrazan, lo hacen de una forma más sutil, qué sé yo, pero es así, ningún partido le consulta al pueblo. Ahora, una cosa es que cada partido consulte a su gente, a su militancia, y que eso deberían hacerlo, y después de consultar a su militancia, de ahí sale un candidato que entonces va con este y con aquel. Pero ¿qué pasa? Pues pasa que de repente hay un candidato que es de derecha, de ultraderecha, y no me interesa, porque yo no soy de ultraderecha. Entonces me lo pones de ultraizquierda y tampoco soy de ultraizquierda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo conseguimos un candidato que sea de centro, de alguna forma, que no es fácil? Sí, no es fácil. No es nada fácil. Yo creo que ahora, esas primarias que ustedes proponen y que yo he escuchado por parte, tú como vocero, que llamas también a unas elecciones primarias, ¿basadas en qué? Porque entonces ahí viene otro problema. Ya apenas Fuerza Vecinal habló de unas elecciones primarias para elegir un candidato a la presidencia, salió Alianza del Lápiz en la figura de Carril, dijo que eso no era así, que ellos tenían que las primarias tenían que ser casi como unas presidenciales. Eso es mentira. El Consejo Nacional Electoral nunca va a aceptar ir a unas primarias para la oposición, niveladas como si fuesen unas presidenciales. ¿Quién paga ese costo? Sí. Mira, yo creo que quien decida aspirar a la presidencia de la República es porque tiene algo que proponerle al país y porque tiene gente que cree en él, que está dispuesto a generar aportes. Se pueden medir todos. Yo creo que es necesario. Si usted quiere aspirar a la presidencia de la República, pero tiene un proyecto que lo has vendido, digamos, lo has vendido a distintos sectores, a sectores empresariales, a sectores industriales, que quizás puedan ver como una opción apoyar una propuesta, un proyecto político para el país. Entonces, ahí tenemos que organizarnos, porque esas primarias sí hay que pagarlas. ¿Quién las tiene que pagar? Quienes aspiren al cargo, pues. Ahora, aquí deben haber la mayor amplitud para poder lograr el mejor acuerdo. Pero esas primarias pasarían por ser tuteladas por el Consejo Nacional Electoral. No, yo creo que nosotros estamos proponiendo que en principio se cree una comisión nacional de primaria compuesta, por ejemplo, como en el año 2012 estuvo Teresa Albán, una dama respetable, una persona con un alto nivel de confianza y credibilidad ante el país, que pueda empezar a orientar unas bases comiciales para luego ver si nos conviene o no involucrar al CNE. Ahora, quizá no sea conveniente involucrar al CNE. Ajá, si no es conveniente involucrar al CNE, bueno, unas primarias para elegir un candidato que la capacidad, por más que la buena intención exista, siempre va a terminar una minoría de la mayoría seleccionando al candidato. Porque ustedes no van a llegar a cada rincón, eso es mentira. Entonces siempre va a ser una minoría de la mayoría. Sí. ¿Cómo hacen ustedes para revertir eso? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y al final... y la gente no quiere encuestas, porque la gente no cree en las encuestas. Tú le dices a la gente que se va a seleccionar el candidato por las encuestas, y bueno, la desmotivación va a ser aún mayor. Sí. No, yo creo que, mira,
eso al final terminan ocurriendo procesos. Yo he estudiado mucho el tema de la reglamentación y de lo que ocurrió en el año 2012. Okay. Termina la gran mayoría de la población enfilándose hacia un candidato que termina aglutinando el mayor carisma y el mayor liderazgo y termina transmitiendo más, y esa vibra pues termina haciendo que, por ejemplo, en el caso del 2012 fue Enrique Capriles quien logró obtener ese triunfo, y tú veías el resto de los candidatos, Pérez del Zulia, pues tenía, o sea, en proporción a Capriles, que había por más del 60% de los votos solo él, pues bueno, de verdad que se logró por lo menos garantizar que hubiese un acuerdo. Y luego todo el mundo se montó sobre la base del líder que había triunfado. Yo creo que eso debe ocurrir ahorita. Hay nuevos actores, hay líderes que están haciendo gestión pública y están mandándole un mensaje al país importante. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que siempre después, a la larga, a lo mejor se logra un candidato por unas elecciones primarias que aglutina la mayoría de los que participaron, pero de repente sale otro de la oposición que se suma y un tercero que se suma, y podemos llegar a tener hasta 5 candidatos o 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces en ese momento otra vez vuelve la campaña de desprestigio. Entonces, este no sirve por esto, aquel no sirve por aquello, es que vamos a perder por culpa de A, B, C, D, F. ¿Qué opinas tú de la carta que se le envió al presidente de los Estados Unidos, la carta que firmaron los 25 venezolanos? ¿Qué opinas tú de esa carta? Bueno, te voy a ser franco. Dime. Yo creo que las sanciones son algo que pues ya quedó en evidencia, que ha terminado generando unos efectos adversos, no solo al gobierno, sino al país. Es decir, yo creo que ya ha sido evidente que no funcionó. No funcionó. Esa carta ha debido ocurrir antes, te lo confieso. Nosotros pero esa misma carta, dicha de A, B, C, de una u otra forma, hay ciertos políticos que lo han dicho, que han dicho que las sanciones no prosperan, sí, que las sanciones, y le han caído encima, y lo han, bueno, faltó asesinar a los voceros que se pronunciaron en su momento, diciendo que las sanciones no tenían sentido, sí. Y le cayó encima. Ahora resulta ser que ahora entonces 25 venezolanos nuevos para mucha gente se pronuncian, lo escriben y se lo mandan al presidente. Yo creo que a esa solicitud hay que adherirse partidos políticos, la sociedad civil, o sea, yo creo que, mira, hay que tener un nivel. Yo soy opositor, Yasmín, a Héctor Rodríguez, con respecto a su tendencia política e ideológica. Okay. Pero yo no soy opositor a que el gobierno de Miranda le vaya bien. A mí me conviene que ese señor le vaya bien, porque nosotros tenemos un compromiso con más de 350.000 personas que confiaron en Fuerza Vecinal para que Fuerza Vecinal estuviera allí defendiendo sus intereses. Ahora, señor, tienen que hacer una gestión. Yo te digo, para nosotros, ¿cómo nosotros nos negamos a aprobar, por ejemplo, unos recursos para el programa de alimentación escolar? Eso no va a ocurrir nunca. Porque no se pueden negar. Que no nos podemos negar. Bueno, claro. Un poco las sanciones, eso es lo mismo que ocurre con las sanciones. Es decir, al final tú estás asfixiando al gobierno, pero es que el sector más vulnerable es el que termina... El pueblo, uno termina pagando la factura. Pagando la factura, sí. Eso no... Bueno, suerte en la gestión. ¿Es la primera vez que estás como diputado? Sí, sí. Es la primera vez. ¿Es la primera vez que militas en un partido o vienes de otro partido? Yo vengo de Primero Justicia. Definitivamente Fuerza Vecinal se está robando. Dentro de poco se va a llamar Fuerza PRI, Fuerza VO, porque lo que Fuerza Vecinal se está nutriendo de la gente de Primero Justicia y de la gente de Voluntad Popular es increíble. Sí, no, y de muchos otros partidos. Sí, pero en principio estos dos son los que conversaron con nosotros aquí en Algrano. Hasta el próximo lunes, pasen un buen fin de semana, se me cuidan muchísimo y mantengan las mínimas medidas de bioseguridad. Nos esperamos el próximo lunes. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias.